Entonces tenéis migas para 5.000, 6.000 personas, ¿no? Tranquilamente. Muy bien. Pues hoy no se va nadie sin comer de cuacos. Por supuesto que no. Eso pretendemos. cuya primera edición tuvo lugar en el año 1999 y que año tras año sigue incrementándose la participación en la misma, convirtiéndose en un medio más de cohesión y de identidad para toda la población, no solamente de la comarca de la Vera, sino también de Extremadura. Como se puede observar, la Ruta del Emperador es evidentemente una festividad de alto valor cultural, patrimonial, histórico y medioambiental, que le ha valido para que en el año 2011 fuera declarada fiesta de interés turístico regional por parte de la Junta de Extremadura y a partir del año 2016 estuviera incluida dentro de los itinerarios culturales del Consejo de Europa, teniendo de esta manera una proyección internacional de primer orden, y que participaron activamente en sus papeles de Carlos V en pasadas ediciones de la ruta. Me refiero a Justo García de Valverde de la Vera y Adolfo López de Jarandilla de la Vera. Nuestro más sincero homenaje. Y toma la palabra don José María Hernández García, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Cuacos de Yuste y tesorero de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V. Magistrados, autoridades, entre las que contamos con la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Nuria Flores, con la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, con diputada Pablo y Patricia Valle. Amigos todos, como alcalde de Cuacos de Yuste, en mi nombre y en el del resto de la corporación municipal que me honro presidir, os doy a todas y a todos nuestra más calurosa bienvenida a esta Plaza de España de Cuacos de Yuste, que en este día tan especial, 4 de febrero, seguro que pocos se acuerdan, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Rememoremos aquel último viaje que hiciera el emperador en su retiro al monasterio de Yuste desde el castillo de los condes de Oropesa. Vino acompañado de un selecto y reducido séquito, y tan reducido este año vamos de como vamos. Que nos ha tomado la palabra doña Patricia Valle Corrión, diputada delegada de Turismo de la excelentísima Diputación. Yo creo que la fiesta reúne los requisitos que tiene que tener toda fiesta. Es fiesta de interés turístico regional. Ya decís que estáis trabajando para alcanzar esa declaración de fiesta de interés turístico nacional. Desde la Diputación de Cáceres estaremos ahí codo con codo para ayudaros en lo que sea, para que sea una realidad y sea posible. Pero como decía, es una fiesta que reúne todos los ingredientes, desde la identidad, poniendo en valor los recursos culturales que tiene esta comarca de la Vera, estos municipios, en torno a la figura de Carlos V que hoy nos acompaña aquí. Desde ese recurso cultural se pone en valor un recurso turístico que crea riqueza, que crea economía, pero sobre todo hay una cosa que cabe destacar y que es posible gracias a todos y cada uno de vosotros. Aquello que desde la cohesión social, desde las asociaciones, desde los voluntarios, desde la acción de los grupos de acción local o desde la mancomunidad y ayuntamientos
ejecutáis y materializáis para los que visitan, ¿no? Toma la palabra doña Nuria Flores Redondo, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Y Extremadura. me gustaría comenzar mi intervención haciendo un recuerdo a Adolfo, que tantas veces y tantos años encarnó esta figura de Carlos V. Así que el más cariñoso recuerdo a él y a toda su familia. Continuar agradeciendo a todas las personas que de alguna manera hacemos posible. Desde la Junta de Extremadura es un orgullo ahora como consejera de Cultura. Yo soy de Navalmoral de la Mata, entonces al final esta ruta la he hecho desde pequeña muchísimas veces y ahora es un orgullo como consejera regional poder apoyar desde la Junta de Extremadura esta ruta de la mano con la Diputación de Cáceres, de la mano de la Mancomunidad y del grupo de acción local. Gracias a las personas ya no solo de Extremadura, sino a los turistas que llegáis desde fuera, bienvenidos a la que ya desde hoy es vuestra casa, bienvenidos a una tierra hospitalaria, a una tierra llena de gente que os recibe con las manos abiertas. Y gracias a todos los que hacéis que todos estos días alojamientos turísticos y establecimientos hoteleros suban sus cifras, como decía Patricia, que gire esa economía circular y esa riqueza que entre todos y entre todas generamos en ahí va a estar la Junta de Extremadura, por supuesto, como siempre, apoyando. Así que nada, muchas gracias también a las familias que hacéis esta ruta con niños. Gracias por enseñarles el amor a la cuna, el amor a las raíces y el amor a la historia de Extremadura. Esta es la última etapa de mi viaje, la última villa que verán mis ojos. Aquí llego con mis escasos cortesanos que no podrán, tendrán que combatir aquí en Cuacos de Yuste las estrecheces y soledades de la vida monacal que ellos no han elegido y que se ven obligados a llevar. Sé que sois un pueblo hospitalario y que nos trataréis con obligado cumplimiento. Os doy las gracias por ello y os animo a seguir trabajando por desarrollar y engrandecer esta tierra que estoy seguro que con el devenir de los siglos llegará a convertirse en uno de los destinos más importantes para los viajeros del imperio.